buenas tardes. El Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales les dan la bienvenida al conversatorio sobre ciberataques y ciberdelitos como nuevos riesgos para la seguridad mundial en el marco de la visita del senador español José Cepeda. Les agradecemos antes que nada a los parlamentarios, coordinadores y especialistas presentes del Observatorio de Familia y Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y de la Fundación Encuentro Republicano Federal, de los cuales escucharemos las diferentes posiciones sobre esta temática a tratar. Vamos a comenzar escuchando a la Secretaria de Relaciones Públicas del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y Secretaria de Relaciones Internacionales del IERI, la diputada nacional, mandato cumplido, licenciada Fernanda de Mimeri Ferrero. Bueno, lo aprendí bien esta vez, qué bueno. Hoy estamos reunidos por segunda vez con el senador. La vez pasada fue una reunión social. Esta ya es más un taller de trabajo. Entendemos que los ciberataques y los ciberdelitos incumben a todo el mundo. No hay diferencias. O sea, de acuerdo a lo que el senador nos explicó el otro día, de acuerdo a varios casos, y el senador está visitando la Argentina, siendo este el último país que visita luego para partir a la reunión de la UIP en Bahrein, y ha levantado opiniones de diferentes países, de diferentes encuentros, de acuerdo al memorándum que él va a presentar en dicha reunión. Le agradecemos que esté con nosotros, le agradecemos que esté en esta casa, así que como todos los invitados especiales que tenemos hoy, y creemos que tenemos que hacer esto puntual, rápido en el sentido de que todo el mundo tiene un compromiso nuevo. A pesar de que es viernes, la gente sigue trabajando, el senador también tiene otros compromisos. Y me parece que le cedo la palabra al señor presidente del Círculo de Legisladores para que les dé la bienvenida en nombre del Círculo. Señor presidente, por favor. Muchas gracias, diputada. Bienvenido nuevamente, senador Cepeda, y el agradecimiento a todos los que vienen a colaborar para darle la opinión que tenemos de distintos sectores para poder seguir colaborando con la Unión Parlamentaria Internacional, que, como bien dijera la diputada Bendinelli, tiene la reunión en Bahrein, y recoger la opinión para ayudarlo al senador en esta tarea tan importante que tiene el mundo, con la colaboración de el esfuerzo en la inteligencia del Instituto de Investigación y Relaciones Internacionales que preside el diputado Humberto Rollero. Yo creo que esto es muy interesante, sobre todo por el tema que se toca y lo que podemos aportar los argentinos desde las distintas áreas para que el senador deseche, enriquezca. La pretensión nuestra es que enriquezca las posiciones y pueda colaborar en esta lucha mundial que existe contra estos delitos basados en la inteligencia artificial y todas las modernidades que van surgiendo en la parte negativa para tratar de corregir esta situación. Así que creo que el mejor método sería que distintas posiciones que tenemos desde los distintos rubros de los argentinos se las brindemos y que después el senador nos cuente de lo que recogió para que pueda hacer las preguntas y nos pueda informar también qué es lo que se está haciendo con el compromiso que le hemos dicho al senador del resultado que se obtenga
en esta reunión de la Unión Parlamentaria Internacional. En asterisco quiero agradecer al doctor Juan de Dios Cinconegui toda la colaboración que hace siempre con el círculo, que es lo más probable que siga aconteciendo. Doctor Piva, le cedemos la palabra por izquierda. Gracias, señor presidente. Agradezco al círculo la invitación que nos ha formalizado y fundamentalmente la presencia del senador, porque creo fundamentalmente que la Argentina necesita de los aportes que nos puedan dar internacionalmente, porque es una materia que nosotros estamos, yo diría, en deuda. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Raúl Rosa. Gracias, senador, por estar aquí con nosotros. Yo soy exdirector del área de casos especiales de la Exsecretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación, hoy actual Agencia Federal de Inteligencia. Argentina está en deuda con la ciberseguridad. Desde el año 1999, y dentro del área de inteligencia se ha intentado generar una dirección especial con la especificidad del caso para atender este tipo de situaciones, y se ha logrado solo en el ámbito castrense, no en el área civil o dentro de lo que es el sistema de inteligencia argentino. Para nosotros, hoy, el sistema de inteligencia nacional se encuentra en decadencia y casi destruido. Estamos trabajando en la reconstrucción del mismo y, sobre todo, tratando de restablecer los lazos internacionales para lograr la cooperación necesaria en este tipo de temas. Desde ya que las tecnologías disruptivas vienen a modificar nuestra realidad de manera brutal, ¿no? Desde el IoT, la tecnología 3D, la impresión 3D, ya sabemos de qué estamos hablando. Son varias, y eso ha modificado no solamente nuestra cotidianidad, también en el ámbito de las dimensiones o del estudio de las dimensiones de riesgos y amenazas. Siempre se ha catalogado las dimensiones terrestre, aérea, marítima. Hoy se agrega como tercera o casi cuarta dimensión el ciberespacio y el espacio electromagnético, y además el espacio exterior, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que hoy podríamos definir como multidominios dentro de lo que es el espectro de amenazas o riesgos, y a eso tenemos que enfrentarnos. Desde ya, muchas gracias, y bueno, espero escucharlo con mucha atención. Señor senador, buenas tardes. Soy el coronel Pablo Quiroga, especialista en inteligencia, 35 años de actividad en servicio en la especialidad. Y permítame decirle que no creo en las casualidades y en las causalidades. La primera se la voy a decir en la introducción, la segunda va a ir por desprendimiento. La primera es que, como le comentaba el doctor recién, mi primer maestro de esgrima hace ya 40 años fue el doctor Cepeda, de origen español también, aquí en Gimnasia de Esgrima de La Plata. Fue realmente un impacto. Seguramente. La primera vez que escuché hablar del ciberespacio fue en la movilización a las operaciones en Irak en enero del año 2003, cuando estaba prestando servicios en el Batallón de Inteligencia Militar 525 en Fort Bragg. Había que ganar dos espacios, el espacio aéreo para la aviación y había que ganar el espacio de la ciberdefensa. Claro, en esa época yo traía esos términos a la Argentina cuando estábamos todavía muy lejos de los celulares que gobernaban nuestra vida. Pero lo que entendí a través de estos 20 años es que el primer error que cometemos cuando abordamos estos temas es que vamos a la legislación y al ataque hacia los delincuentes. Y nos olvidamos de legislar y normar
sobre las empresas que son vehículo de todos los medios para cometer los delitos. Y aquí viene la segunda causalidad. En la Argentina tenemos prestadoras telefónicas y prestadoras de Internet. Y casualmente, la prestadora de España, que es Movistar, es la que es un ejemplo en lo que es prevención y en lo que es represión del delito del tipo cibernético. Porque tiene dos pilares fundamentales. La primera es la educación del usuario, que no puede quedar en una cadena de mail desde los bancos o de la misma prestadora de Internet o empresa celular, desligándose de la responsabilidad. La otra es el nombre de los equipos, dándole nombre y apellido al número de equipo. No podemos progresar si no hay una legislación que regule cuando las empresas telefónicas deben tener preeminencia no sobre las ventas y sobre las ganancias, sino sobre la seguridad. Cada equipo debe tener nombre y apellido. Y ese número corresponde a un nombre y apellido y corresponde a un documento que atribuye una responsabilidad al usuario. Si no, estamos regalando los SIM, regalando los números de teléfono y regalando los vehículos para producir los delitos. Y por último, una vez que tocamos la regulación de las empresas telefónicas, la educación del público, ahí recién tenemos que entrar a la parte legislativa, en donde viene la represión y las penas sobre los que cometen ese tipo de delitos. Queremos que todo parte de conflictos armados, como lo vimos hace 20 o 30 años en las grandes potencias. Hoy lo tenemos en los sótanos y en los garages de las casas. Antes una bomba atómica debía ser hecha por 50 científicos, hoy se puede producir en un garage y es lo mismo que se está produciendo en la guerra cibernética. Las grandes estafas son solamente de chicos entre 14 y 18 años en forma estadísticas, que tienen tiempo libre de su escuela para producir estafas. Cuando nosotros podamos detener, organizar y normar los vehículos a través de las empresas prestadoras de comunicaciones e Internet, recién vamos a poder atacar el delito. Muchísimas gracias, señor senador. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la Fundación Encuentro Republicano Federal y presentamos ahora a los coordinadores y especialistas del Observatorio de Familia y Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Jessica Zunña y Agustín Siciliano. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias al Círculo de Legisladores por extendernos la invitación y bueno, celebramos la presencia del senador acá con nosotros. Nosotros brevemente vamos a retomar el proyecto presentado por el senador, particularmente el punto 15, que dice: reconociendo que las mujeres, los jóvenes y los niños son los más vulnerables y las primeras víctimas de los ataques en Internet, son afectados personal, social, cultural y económicamente por las acciones de los ciberdelincuentes. Nosotros desde el Observatorio de Familias y Juventudes justamente tenemos unos ejes temáticos que atravesamos a lo largo del año. Uno de ellos es grooming, me parece que va justamente de la mano con este punto que plantean. Como todos sabemos, en la pandemia sucedieron un montón de cosas, entre ellas el incremento exponencial de los casos de grooming, siendo que los chicos estuvieron todo el día conectados. Entonces, desde el observatorio lo que solemos hacer es una serie de capacitaciones, ¿no? Orientado tanto a los padres como a los chicos que pasan tanto tiempo en Internet, en videojuegos, los asesoramos. Es importante que los padres también estén presentes, que entiendan en qué plataformas navegan los chicos. No que simplemente le den una tablet, una computadora como para que tengan un rato libre, sino que también tienen que entender y tienen que educarse digitalmente. Por otro lado, los chicos también tienen que comprender que del otro lado hay desconocidos, existe un gran riesgo, sin demonizar, ¿no?, las plataformas digitales, porque la verdad son excelentes y nos facilitan un montón de cosas, pero sí entender que existen riesgos. Entonces también que los chicos sean conscientes de estos riesgos, enseñarles a poner, no sé, contraseñas seguras, los nombres de usuarios, que no utilicen sus propios nombres. Bueno, detalles prácticos que me parece que son fundamentales generar conciencia. Por otro lado, también tocamos los temas de ciberseguridad orientados a personas en la rutina cotidiana, ¿no? Cuando entramos a Internet, las contraseñas del home banking y ese tipo de cosas que siempre es importante reforzar. Bueno, eso con respecto al punto 15, que me parece el que más abordamos nosotros desde el observatorio. ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín Siciliani,
ingeniero, trabajo sobre todo en la parte de redes y conectividad. Por ahí el punto a mí que luego también tener el proyecto, me interesaba el punto 7 que habla sobre la conectividad submarina, sobre la conectividad satelital, etcétera. Y bueno, digo, quizá también tomando un poco lo que se decía, siendo que la mayoría de la infraestructura es operada por empresas privadas, y esto creo que tiene un alcance donde la idea es llegar al ciudadano y donde el Estado tiene un rol muy importante en cómo regular estas cosas. Bueno, ponemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve esto de los organismos supranacionales y la colaboración para poder generar políticas que tengan sentido, por ahí en coordinación entre países, porque quizás un ataque puede estar originado en otro país o digamos en lugares que dependen de otro estado y que tienen otras reglas y otras formas de manejarse. Entonces, bueno, preguntarle por ahí cómo lo piensan en ese aspecto. Bien, muchísimas gracias a los coordinadores y especialistas del Observatorio de Familia y Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados. Antes de continuar, queremos agradecer al director de Investigación de Asuntos Parlamentarios de la Universidad Austral, Juan de Dios Cincunegui, quien acompaña al senador en esta gira por Argentina. Y ahora sí, tenemos el placer de escuchar al senador español José Cepeda. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí un auténtico honor el poder estar aquí de nuevo. Muy bien rodeado por su señoría, por la diputada, por el presidente y por todos ustedes que nos han podido además dar una visión también muy interesante sobre cuál es la situación. La verdad que a lo largo de estos días, lo comentaba el otro día, ¿no? Como una institución como esta, el Círculo de Legisladores, donde mezcla veteranía, historia y sobre todo una proyección de futuro en las políticas públicas, me parece que es una asociación, una organización reconocida además por el Estado, que es ejemplar. Me quedo también con una idea de cómo una institución como esta está trabajando, ocupada y preocupada por problemas de hoy y por problemas de mañana, ¿no? De la mano, sobre todo, de personas con una vasta experiencia parlamentaria que siguen en activo preocupándose por su país. Y a mí eso me parece que es encomiable, porque al final los políticos, a mí me gusta decir, lo decimos mucho en el al final las personas pasan, los partidos siguen, pero sobre todo los países siguen. Y lo que humildemente podamos aportar nosotros personalmente a ese trabajo, pues yo creo que siempre es bienvenido, pero hay que pensar siempre en lo que está por llegar y en el interés general de los ciudadanos, ¿no? Yo por eso en ese sentido, como entenderán, no voy a entrar en la política interna de Argentina, no creo que sea en este momento ese mi papel, aunque efectivamente siempre hay acontecimientos, como muy bien apuntaba, que nos hacen y nos alertan sobre cuál es nuestra realidad cotidiana, ¿no? El ejemplo que ponía, discúlpeme que no me recuerdo su nombre, Pirra, pues es verdad que hay muchos ejemplos en muchos países, como efectivamente están en tela de juicio datos sensibles, incluso de presidentes, en un momento determinado y que salen a la luz o no, dependiendo de también situaciones. Hace tan solo unos meses el presidente de mi país, Pedro Sánchez, quedaba en evidencia que había sido también interceptado su teléfono a través de un pequeño programa, un troyano, pero según lo anunciábamos en España, rápidamente Emmanuel Macron también dijo que había sido atacado por la misma, incluso la jefa del país de Alemania, pues también Angela Merkel, también había sido la canciller también atacada de esta forma, de esta manera. Quiero decir, lamentablemente, la realidad en el mundo, en cualquier país, en Estados Unidos, en Israel, que posiblemente sean los países más avanzados en la materia, y por muchos sistemas de protección que utilicen, al final nadie está exento de un ciberataque. Esta es la realidad. Lo único que tenemos es que colocar infraestructuras, tenemos que intentar, desde el punto de vista de los legisladores, actualizar todas las leyes posibles para que efectivamente cada vez los ciberdelincuentes, los ciberterroristas o los estados que utilizan grupos perfectamente organizados
en conflictos bélicos, en nuevos modelos de guerras híbridas, como muy bien apuntaba el coronel, que efectivamente ante determinados conflictos armados empezamos rápidamente a observar cómo hay nuevas armas. Yo quiero recordar cómo prácticamente el día antes de la invasión de Rusia sobre Ucrania se generaron cerca de 200 ciberataques a las infraestructuras a las infraestructuras ucranianas por parte del gobierno ruso, aunque es verdad que también a fecha de hoy los expertos militares nos indican de una cierta sorpresa de cómo se sigue esa guerra, por ejemplo, vertebrando, utilizando tanques, misiles, aviones que está pidiendo Zelensky, ¿no? Y dice, bueno, nosotros pensábamos que esto de las guerras híbridas iba a ser mucho más adelantado y que iba a ser casi todo cibernético, ¿no? Bueno, tiene una parte cibernética, pero sin lugar a dudas, las guerras son las guerras y son siempre odiosas y deleznables, ¿no? Me da igual el bando, la situación o la circunstancia. Al final acaban falleciendo inocentes, que desde luego nada tienen que ver con el camino, ¿no? del futuro de los pueblos. En ese sentido, solamente decirles que el trabajo que vengo desarrollando desde hace un año por el mandato de la Unión Interparlamentaria viene precisamente mandatado por la Comisión de Paz y Seguridad Internacional. Hasta hace tan solo unos años, esa comisión, hablábamos, por ejemplo, de la proliferación nuclear, hablábamos de qué forma y de qué manera tendríamos que adelantarnos a los conflictos entre pueblos para evitar conflictos armados, y hace tan solo un año se me encargó que hiciera este informe a nivel mundial sobre la realidad de los ciberataques, los ciberdelincuentes, de cómo efectivamente los parlamentos y los parlamentarios podemos y debemos hacer mucho. Entre otras cuestiones porque hay una serie de situaciones y de circunstancias en el análisis que he ido redactando del planeta, viendo un montón de ciberataques en un montón de países. Alguno me ha preguntado estos días, oye, ¿por qué has querido venir a Argentina, ¿no? Antes de ir a la cumbre de Bahrein, donde se va a aprobar este primer informe? Que, por cierto, el mandato es que este informe no sea un punto un punto y final, sino un punto de partida para seguir trabajando legislativamente con todos los parlamentos mano a mano, ¿no? Y en la idea de efectivamente de poner en valor también aquellos países que, por ejemplo, como Argentina, fueron de los primeros de esta región, del área latinoamericana, que suscribieron el convenio de Budapest, un convenio que inicialmente tenía en objeto de facilitar la colaboración judicial entre distintos países, sobre todo, para que la pudiera ser una realidad, ¿no? Y me sorprendía, digo, ¿cómo es posible que Argentina fuera de los primeros que un documento, un convenio firmado y desarrollado por el que, como ustedes saben, es una institución mucho más grande que la Unión Europea? En la Unión Europea hay 27 países, el Consejo de Europa tiene 47 países. Dentro del Consejo de Europa, que fue la primera gran organización que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial para dar precisamente una idea, un modelo de paz y de hermanamiento entre los diferentes países, sobre todo entre las relaciones entre Alemania y Francia, que siempre han sido complicadas, por no hablar del Reino Unido. Bueno, pues esa gran organización, donde hasta hace tan solo unos días era la Casa de la Defensa de la Democracia, la palabra, los derechos humanos, pues éramos 47 miembros, ahora somos 46, y porque se ha expulsado a Rusia, ¿no?, de esa organización precisamente por haber vulnerado toda la legislación internacional. Pero es cierto que en ese contexto, con una buena parte de exrepúblicas socialistas soviéticas, es decir, de la antigua URSS, se ha ido trabajando de una forma intensa en un protocolo como ese, el Convenio de Budapest, para precisamente perseguir algo que estaba alertando a todos los países, que son los ciberataques, ¿no? Argentina, yo creo que en ese sentido, uno de los países que puso en marcha esa iniciativa, pero es verdad que cuando uno analiza la situación a nivel global, a nivel mundial, ve que hay grandes déficits. Los ciberataques, como alguno de ustedes ha apuntado, no son una cuestión de un país. Estamos hablando ya de la política global, de una economía global, de intereses globales, de confluencia de factores geopolíticos entre grandes países como China,
como Estados Unidos, como Rusia, como Europa, con grandes intereses en el mundo, y de repente vemos cómo la protección frente a ciberataques de grupos que están perfectamente organizados y que pueden ser además alentados por todos estos bloques, por todos estos grandes países que comentaba con anterioridad, pues la política se desarrolla a nivel del Estado-nación. Nuestros gobiernos son de nuestras naciones, de nuestros países, no más allá. Y cuando se produce un ciberataque, estos ciberterroristas suelen atentar de forma simultánea entre distintos sistemas informáticos sin tener en consideración dónde están las fronteras. Por lo tanto, ¿cómo se pueden proteger los países frente a esto? Bien, de una forma global. Es decir, tienen que existir instrumentos de colaboración, de cooperación, o algo tan esencial, hablando de los servicios de inteligencia, ¿no? Y de las agencias de inteligencia en todos los países a los que he podido hablar y poder tener distintas conversaciones, que tiene mucho que ver con la confianza de unos con otros. Está muy bien que cada país tenga su modelo de inteligencia, está muy bien que tengan su material reservado, faltaría más, pero sobre cómo los malos nos atacan por igual a nuestro país, del país que está al lado, o 1000 kilómetros más arriba, pues depende en muchas ocasiones de que algo tan esencial como las infraestructuras críticas de un país quedan protegidas o no. Claro, cuando hablábamos en la otra noche, comentábamos que es una infraestructura crítica, cosa que forma parte del primer debate, definir qué es una infraestructura crítica. Entre ello, por ejemplo, proponemos catalogar a las infraestructuras críticas, por ejemplo, a los parlamentos, a los congresos, al Senado. Tienen que ser infraestructuras críticas. Hay ejemplos donde en votaciones cruciales se ha intentado vulnerar la voluntad popular, cambiando el voto de sus representantes, de los representantes del pueblo, ¿no? El otro día nos comentaban cómo el pasado 28 de julio en Ecuador hubo una votación importantísima, un procedimiento de impeachment contra el presidente de Ecuador, y los parlamentarios que estaban utilizando el voto telemático, cuando iban a votar una opción, de repente directamente votaban otra automáticamente. Pero si estoy intentando votar no, ¿cómo la máquina se me va hacia el sí? En el cursor se iba hacia el sí, ¿no? Es decir, estaban en toda regla teniendo un ciberataque por un grupo de delincuentes que lo que estaban intentando era hacer caer al presidente en ese momento. Bueno, menos mal que, lo que nos comentaban como anécdota, hubo uno de los diputados que cogió el teléfono rápidamente y lo grabó en vídeo, y gracias a eso, digamos que fue tenida en consideración como prueba pericial, pues para que los diputados pudieran votar con cierta normalidad. Esto también nos puede dejar en evidencia que, ojo, con la utilización de los recursos tecnológicos para casi todo, Algo tan sagrado como, por ejemplo, el depositar el voto en una urna, eso no puede ser trastocado de ninguna forma, de ninguna manera, ¿no? Hemos visto algunos casos también en las elecciones presidenciales últimamente en Estados Unidos, como algunas urnas eran también manipuladas, ¿no? Y algunos sistemas de votación telemática eran manipulados. Por lo tanto, en fin, también es verdad que algo tan tradicional como coger una papeleta y depositarla con un sobre en una urna, eso parece que es lo más invulnerable del mundo, que posiblemente lo tengamos que tener también en consideración. Lo digo porque también esta ola de modernidades que en algunas ocasiones asistimos también por parte de los diferentes gobiernos en el mundo, con la intencionalidad de generar nuevas políticas públicas y nuevos servicios a nuestros ciudadanos. Esto es muy interesante, pero es verdad que los tenemos que proteger, ¿no? En ese sentido, y además este informe que estoy elaborando, que se va a aprobar próximamente, va en concordancia con la puesta en marcha de una serie de negociaciones en Naciones Unidas, donde el secretario general de Naciones Unidas quiere impulsar una gran cumbre mundial por la ciberseguridad, que posiblemente tenga lugar en el año 24 o 25, y tenían mucho interés los representantes de todos los países de conocer también la voz y la opinión de los parlamentarios, ¿no? De los diputados de los diferentes países. Nosotros estamos proponiendo un modelo donde todos los países, desde el punto de vista institucional, puedan tener un centro nacional de ciberseguridad, donde, entre otras cuestiones, pongan en común las diferentes estrategias que suelen existir dentro de los gobiernos, porque una cosa también muy habitual es que
hay conflictos dentro de los gobiernos con diferentes competencias. Está el Ministerio de Defensa, que tiene sus propios sistemas de acción, de ciberseguridad, están los ministerios del Interior con las policías, que también tienen unidades policiales específicas, está el Ministerio de Justicia con sus unidades también de fiscalías especializadas o unidades forenses para intentar la persecución del delito. Bueno, todo esto tiene que tener una única unidad de mando para poder ser eficaces y prácticamente reaccionar frente a los ciberterroristas en tiempo real, ¿no? Una única unidad de mando en torno a un Centro Nacional de Ciberseguridad, que yo creo que se hace necesario en todos los países, donde simplemente sea necesario dotar de más recursos a quien ya hoy está al frente de todas estas unidades, que suelen ser habitualmente los servicios de inteligencia. Lo que pasa es que es verdad que en una nueva dimensión tienen que tener más personas, tienen que tener más presupuesto, pero también tienen que tener, solo respecto a esta cuestión, una mayor cooperación a todos los niveles. Alguno de ustedes hablaba de las empresas externas, grandes corporaciones que operan en nuestros países. Europa ha ido intentando, por ejemplo, saco el modelo europeo porque me parece muy interesante, de cómo las grandes corporaciones, estoy hablando de Facebook, de Google, de todas estas grandes corporaciones que utilizan sin pudor todos los datos, ¿no?, de los individuos, Europa ha tomado la decisión de forzar, obligar a que cualquier empresa que opera sobre el suelo europeo y por lo tanto está haciendo cualquier tipo de negocio, transacción económica o informacional en este caso, ¿no?, con cualquier ciudadano europeo tenga que rendir cuentas también y cuando se le solicita, por ejemplo, alguna información, pues que tenga que facilitarla, no ampararse en: no, mire usted, es que mi empresa está ubicada en California y yo me rijo solamente por lo que me diga el Departamento de Estado de Estados Unidos. Mire, esto no funciona así, ¿verdad? Usted está trabajando desde el punto de vista comercial, tiene una empresa que opera en suelo, por ejemplo, argentino, que afecta directamente a la vida de los argentinos, que ofrece servicios públicos a los argentinos. Bueno, pues yo creo que el gobierno de Argentina, el país de Argentina, tiene todo el derecho del mundo a cuando pueda haber un ciberincidente tener datos básicos de cómo se está reaccionando, sobre todo para protegerse. Y en ese sentido es necesario también promocionar distintos ámbitos legales, distintas leyes. Nosotros estamos también sugiriendo que se desarrollen marcos que en aras a la seguridad nacional, pues efectivamente todas las empresas no solamente puedan, sino que deban cooperar. Esto no es malo para ellas. Las empresas no se tienen que poner, digamos, de forma defensiva respecto a estas cuestiones, sino que todo lo contrario. Hay modelos también que se han visto muy útiles en otros lugares del mundo, donde las empresas colaboran con los servicios policiales y de inteligencia del país, con las administraciones públicas del país, y en esa colaboración de ceder también datos e información sobre algunas operaciones o algunas vulnerabilidades que pueden encontrar en sus sistemas, de repente pueden cooperar unos con otros y evitar incidentes graves en sus empresas. Es decir, se ha dado cuenta que bajo el paraguas de un trabajo colectivo dirigido por las diferentes instituciones de cada país, pueden ayudar a evitar que ellos tengan ciberataques. Esto es un ahorro económico para ellos, porque los últimos ciberataques más potentes que desde hace 2 o 3 años se están desarrollando, sobre todo en el ámbito de empresarial, en fin, vulnerando incluso investigaciones de las industrias, algunos trabajos que desarrollar y que los secuestran los datos, los encriptan y en cambio piden amplias cantidades de dólares. Bueno, pues esto, si de repente ha habido una empresa a nuestro lado que opera también en territorio, por ejemplo, argentino, y de repente nos ha podido facilitar que, mira, ese sistema lo tienes mal porque a nosotros nos han atacado por aquí, por aquí, por aquí, y todo esto tiene encima el visto bueno y el ok de las instituciones del país, pues es una forma de cooperar para protegerse. Si esto lo elevamos, y hablo ya de Naciones Unidas, al ámbito de la cooperación entre países, pues de la misma manera, ¿no? Y si esto lo elevamos por buscar
también espacios de mucha confianza al ámbito de Naciones Unidas, pues sin lugar a dudas estaremos intentando desarrollar un gran ciberejército, cibercascos azules. Me dicen últimamente algunos amigos, y estás intentando formar los cibercascos azules. Bueno, yo no lo sé si lo podemos denominar así. Lo que sí sé, desde luego, es que hace falta unidades internacionales con grandes expertos a nivel global, a nivel mundial, que puedan ayudar a otros países que posiblemente no tengan tantos recursos. Y luego los políticos tenemos nuestra responsabilidad, los parlamentarios tenemos nuestra responsabilidad, hacer leyes, insertar, por ejemplo, en nuestros programas educativos titulaciones de expertos en ciberseguridad, que cuando haya un problema en un país no tengamos siempre que levantar el teléfono de la NSA norteamericana o los israelíes, de los ingenieros mejor cualificados del mundo que tienen una vasta experiencia. Pero ¿y por qué no tenemos nosotros grandes ingenieros que estén preocupados, como usted me planteaba hace tan solo unos minutos, de la realidad de su país? ¿Por qué las instituciones de un país no pueden formar y capacitar a gente con una alta cualificación para proteger las infraestructuras críticas de su país? Eso es una decisión política. Y en muchas ocasiones, cuando uno habla de ciberseguridad, de ciberataques, parece que están hablando de otros legisladores de otros países, se te quedan mirando como diciendo, esto es una cuestión técnica de los frikis, de los hackers, las películas estas norteamericanas que vemos en Bill, los hackers, juegos de guerra, en fin, alguno me hablaba estos días hasta de guerra, eso denotaba que era, en fin, de la generación de los... una película un tanto ya pasada, ¿no? Pero me refiero, verdad, quiero decir, ¿por qué los países piensan que cuando se habla, o los legisladores, o los políticos, o algunos en los gobiernos, piensan que cuando se habla de ciberataques estamos hablando de cosas de los ingenieros informáticos? No, estamos hablando de decisiones políticas que hace falta poner en marcha por parte de los gobiernos. Es una decisión política que haya un centro de ciberseguridad. Es una decisión política que haya presupuestos para contratar personal cualificado, que le dotemos a los servicios de inteligencia y de defensa de nuestros países con más recursos, especialmente, valga la expresión, en tiempos de guerra. Es una decisión política que implementemos en nuestros sistemas educativos nuevas formaciones y nuevas titulaciones en torno a la ciberseguridad. Y sin lugar a dudas, como decía bien la representante en alusión al punto 15 de nuestro proyecto de resolución, es una decisión política de que también en nuestros sistemas educativos empecemos a enseñar desde la más infancia inicial a nuestros hijos de que utilizar, por ejemplo, los teléfonos móviles es una gran oportunidad de comunicarnos de otra forma, de compartir información y conocimiento de otra forma, pero también una forma interesantísima de estar sometido a grandes riesgos en el mundo, ¿no? Porque, en fin, habrá también que explicar a los jóvenes que hacerse selfies es muy divertido, está muy bien, que Instagram es maravilloso, que TikTok, por cierto, una empresa californiana que según depositas una fotografía en su base de datos, estás firmando ya un protocolo por el cual pierdes todos los derechos sobre esa imagen. Por lo tanto, estás cediendo tus derechos de tu imagen, ¿no?, que acabas de colgar ahí a una empresa que no sabe ni dónde va a depositar ese contenido. Pero de la misma forma, si utilizas TikTok, es una empresa china que también cuelgas tus vídeos y que tampoco sabes muy bien dónde van a acabar mañana, ni si los van a poder utilizar mañana, no se sabe para qué fin o para qué destino. Por lo tanto, como decía ella, discúlpame que no recuerdo tu nombre, pues es cierto que por esta pandemia, muchas gracias, que ha habido un incremento exponencial en ciberataques personales, ¿no? En ciberdelincuencia destinada sobre todo a aquellos elementos de la sociedad más vulnerables. Estamos hablando de sobre todo mujeres y niños, por ejemplo, ¿no? Y eso también es una responsabilidad política, en hacer unos esfuerzos que, como ellos institucionalmente están desarrollando, que tengan cada vez más recursos y que cada vez nuestros jóvenes tengan una mayor formación, nuestros niños aprendan que la tecnología es una gran oportunidad, pero también un gran riesgo. Es, sin lugar a dudas, no un problema de frikis informáticos, sino que es un problema real de las decisiones políticas que los responsables políticos tienen que tomar en cada país, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya concluyo, el trabajo que nosotros estamos desarrollando con este informe, como les comentaba, es un punto de partida.
sobre todo en la concienciación y en la sensibilización de todos los parlamentos y los parlamentarios. Nos parece que es extraordinariamente importante que al final quienes aspiramos a representar la voluntad del pueblo, pues conozcamos también los problemas, los graves riesgos a los que se pueden meter si no tomamos medidas de crédito. Y la verdad es que los hackers, los crackers, los hackers malos, ¿no?, que actúan organizadamente en algunos casos, como les decía, casi de forma militar, impulsados también por algunos gobiernos para desestabilizar nuestras democracias, por ejemplo, en momentos puntuales como son los procesos electorales, no solamente los parlamentos, como les citaba que sucedió el pasado 28 de julio en Ecuador, sino también hemos visto como en Estados Unidos ha habido alguna intromisión clara, ¿no?, electoral. Algunas empresas que utilizaban la ingeniería para intentar modificar la voluntad y la opinión de las personas en procesos electorales. Si queremos proteger nuestra democracia, yo creo que es el momento de que nos pongamos manos a la obra, tomemos decisiones y de forma cooperativa, porque en fin, aquí nadie sabe, nadie nace aprendido, ya que hay multitud de ejemplos y de buenas prácticas en el mundo. Unos países desarrollan unas cosas, otros otras. Yo creo que la Unión Interparlamentaria y sobre todo Naciones Unidas puede ser un buen instrumento global, mundial, para compartir también nuevos modelos de legislar, nuevos instrumentos como los centros nacionales o ese gran centro mundial de ciberseguridad que de la mano de Naciones Unidas pueda ofrecer ayuda y apoyo a todos los países para realmente poner freno a este tipo de actuaciones que pueden poner en riesgo millones de vidas humanas, como hemos visto hace tan solo unos meses, por ejemplo, en Costa Rica, como muy bien apuntaba la diputada en el ejemplo que puse el otro día, ¿no?, donde atacaron los servicios básicos de salud. La gente no sabía si podía o no operarse, los médicos no sabían de qué tenían que operar a los ciudadanos porque habían desaparecido todos los datos, o cómo efectivamente esa unidad de neonatos pues quedó fuera de juego y niños recién nacidos prácticamente estuvieron al borde, ¿no? Yo creo que afortunadamente los profesionales de la salud hicieron todo lo posible sin recursos técnicos, pero ¿cómo los hackers pueden afectar a eso, ¿no? Hay muchos ejemplos. El otro día compartíamos en Nueva York, aprovechando en la futura cumbre del agua, también un ciberataque espectacular, ni más ni menos que en el estado de Florida, donde una estructura de potabilización de agua, un hacker lo había intentado modificar, uno o un equipo de hackers había intentado modificar los componentes del agua para convertir el agua en lejía para millones de personas. En fin, eso hubiera sido también un desastre. Por lo tanto, cuando hay un ciberataque, estamos hablando de elementos que pueden afectar directamente a la vida de nuestros ciudadanos. Yo creo que está mucho en juego, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, y humildemente en lo que podamos colaborar desde la Unión Interparlamentaria e implementar desde Naciones Unidas, pues yo creo que en esa labor donde Argentina ya se ha puesto manos a la obra, pues podamos seguir caminando para proteger sobre todo la vida de nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, senador. Queríamos preguntarle al doctor Simonelli, ya que se elegía en esta gira y en tantas otras del senador, si tenemos tiempo para que nuestros especialistas quizás quieran hacer alguna pregunta o intercambiar alguna opinión. Bien, 15 minutos. Señores especialistas, tienen la palabra, el que quiera puede tomar. Interesantísimo. Claro, prístino. Creo que fue a mediados de 2021, si no recuerdo mal, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó España y específicamente lo hizo por cuestiones de ciberseguridad, luego de varios ataques a la infraestructura crítica de los Estados Unidos, especialmente la comercializadora de carnes JBS y una petrolera. ¿Por qué visitó España? Esa es la pregunta. ¿Por qué fue a España, Mayorkas? O sea, la puerta, digamos, y pregunta concreta, la puerta a la posibilidad de generar vínculos de intercambio de información
en materia de ciberseguridad es España hacia Europa, porque nosotros que estamos trabajando en la reconstrucción del sistema de inteligencia argentino, realmente necesitamos saberlo. Y si es así, bueno, elegiríamos también esa puerta, ¿no? Pues muchas gracias por su pregunta. Como comprenderá, no le puedo contestar. Por razones obvias. Solamente le puedo decir algo, y es que es verdad que desde hace ya mucho tiempo el gobierno español, y cuando hablo de gobierno no hablo de partidos, el sistema de seguridad nacional español está muy por encima de cualquier partido y cualquier gobierno, pero bueno, esa es la esencia también de los sistemas de inteligencia, por cierto, democráticos. Pues lo cierto es verdad que está siendo una referencia al máximo nivel. Estamos liderando numerosísimos proyectos dentro de la Unión Europea, por ejemplo, últimamente en un modelo de certificación de seguridad sobre cualquier producto, software o hardware que se desarrolle, que se comercialice, que se utilice dentro de la Unión Europea. Va a haber a partir de ahora la necesidad de que lleven todos los instrumentos, todos los productos que se consumen y que se comercialicen en Europa una certificación de seguridad, donde además no solamente los usuarios, digamos, estén más tranquilos, sino que además los constructores de esos productos garanticen que son productos seguros. Bueno, pues son una serie de iniciativas, o por ejemplo la trazabilidad de los usuarios en la utilización de Internet en base a la tecnología, por ejemplo, blockchain con el modelo IDAS-2. Era un requerimiento que pedía Interpol desde hace ya varios años, y de hecho hacemos mención a ese modelo en el informe que vamos a aprobar en las próximas semanas. Bueno, ese modelo lo lideran dos españoles, dos ingenieros españoles, y además un equipo de investigación multidisciplinar de distintas universidades europeas. O sea que esta es otra historia, es decir, las universidades, los proyectos de investigación de nuestra gente que está trabajando en laboratorios, en espacios de investigación, tienen que tener voz y voto, diría yo también, en la puesta en marcha de un esquema nacional de ciberseguridad, porque están haciendo cosas maravillosas. Nos vamos a enfrentar dentro de muy poco a la tecnología cuántica. Muchos países tienen implementados sistemas de encriptación de datos para proteger sus datos más íntimos con modelos de encriptación que hace algunos años tenían claves que podían tardar meses, incluso años, en desencriptar. Con la tecnología cuántica puede convertirse en cuestión de minutos. Entonces, de repente todos los modelos van a ser vulnerables, de repente, y vamos a tener que volver a redimensionar y reinventarnos en toda la tecnología que cada día va saliendo. España, afortunadamente, es puntera en esa materia, y bueno, yo creo que todo lo que sea que bajo el auspicio también de los acuerdos de operativos que tenemos, en este caso bajo mandato de OTAN, ¿no? Podamos aportar y cooperar en la protección de todos nuestros intereses occidentales, pues vamos a estar ahí. Esa fue la razón. Como verás, muy diplomática mi respuesta, no te he podido entrar en detalles. Pero bueno. Muchas gracias. ¿Algún otro? ¿Verdad? ¿Pifer o? Por el coronel. Female. Great happening that is holy. That things down. It's like nothing uninvited. Sí, claro que sí. Hay representación parlamentaria de todos los parlamentos del mundo. Y además las representaciones parlamentarias, a mí me gusta ponerlas especialmente en valor, porque son una parte también del trabajo diplomático que tiene una implementación muy potente. Cuando hablamos del trabajo diplomático, siempre pensamos en los cuerpos diplomáticos de los gobiernos. Y cuando hablamos de, por ejemplo, organizaciones multilaterales, como puede ser la Unión Interparlamentaria, con representación de delegación de parlamentarios, lo que va allí suelen ser representaciones muy amplias y muy plurales de todos los partidos políticos, porque van representando al país, la representación que existe en las cámaras, ¿no? Y esa labor a mí siempre me gusta ponerla encima de la mesa, porque es una dimensión también, si se me permite,
más plural, pero también yo creo que es muy positiva porque también quien pueda estar en la oposición puede venir también con una idea muy definida de cuáles son las dinámicas que se están desarrollando desde el punto de vista geopolítico a nivel mundial, por ejemplo, en la próxima cumbre en la que vamos a asistir, y por supuesto que hay una delegación muy potente. Además, hay un grupo geopolítico dentro de la organización que se denomina GRULAC, donde Argentina está liderando buena parte también de las iniciativas, por ejemplo, en esta materia, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales estoy aquí, precisamente. Gracias. Me parece que hay que hacer la relación with that. Estas cosas que son muy importantes, sí, ya termino con esto, no llega al conocimiento de los verdaderos interesados. Estos son como los pactos internacionales que firma la Argentina, que después no los cumplimos y tampoco tenemos conocimiento. Entonces, creo que a través del presidente, o vos, que sos la secretaria parlamentaria en este caso, si podemos obtener los resultados de la Asamblea para distribuirlo después entre todas las fundaciones y la gente interesada en todo esto. Ya te contesto esta pregunta, Jorge, porque creo que estoy segura que aquí Juan de Dios, que es quien ha promocionado al senador, es tu jefe de campaña, Tengo el mejor, entonces. es el mejor sin dudas, creo que nos dará luego de la reunión. Sí, por favor, adelante, Juan de Dios. Muy cortito, muchas gracias. Me parece muy bueno las preguntas del aporte. El senador José Cepeda pertenece a la delegación española en la Unión Interparlamentaria. Argentina tiene su propia delegación, como explicó el senador. Hay comisiones especializadas. La comisión a la que pertenece el senador es la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, de una institución que nació en 1889, es la más antigua del mundo, que es la Unión Interparlamentaria, y en ese ámbito lo eligieron, entre ellos con el voto de la Argentina, al senador como el reporter o el relator del tema de ciberseguridad. Él es la persona, el senador más importante de toda la Unión Interparlamentaria que va a informar sobre esto. Nosotros hablamos de la última milla. Tenemos el privilegio en América Latina y el Caribe, a través de la Argentina, que el senador visite como último lugar antes de la Asamblea a esta Argentina. Ha tenido reuniones con muchos actores durante 3 días muy intensos, incluyendo ustedes, pero también en forma híbrida con legisladores de la región. Está vinculado el GRULAC, que está vinculado el Parlatino, muchos otros. Así que sí, absolutamente esto es muy, muy rico, y por supuesto que tiene que estar la mayor cantidad de actores involucrados desde sociedad civil, desde los ámbitos, todos los ámbitos de inteligencia, militares, por supuesto. Y así va a ser. Bueno, creo que, coronel, usted quería hacer una pregunta, y los jóvenes, que me interesa mucho siempre la inquietud de los jóvenes porque son nuestro futuro, nuestro presente y futuro. Adelante, Agustino. Hola, ahí está. No, simplemente en realidad quería traer un par de puntos que hablaste que me parecieron súper interesantes. Respecto, bueno, a la colaboración, me parece que mucho se basa en lo que decís en la colaboración. Hablaste empresa-estado, después entre los estados, y buscar como como win-win, como dirían, de decir, bueno, si todos colaboramos en pos de mejorar nuestra seguridad interna y mostramos lo que nos ha pasado. Digo, me parece que puede ser un buen canal como para vender la idea, digamos, si vale la expresión. Después, otra cosa que me gustó, lo que hablaste, esto de la ingeniería versus los legisladores, ¿no? Como creo que también por ahí nos hace falta, quizás yo como ingeniero, me gusta como tratar de entender un poco más este lado, y creo que también, como ingenieros tenemos la responsabilidad de participar y de eso, y proveer información técnica para que ustedes, digamos, que son los que de alguna forma tienen el poder de decir cuáles son las políticas que salen de esto, entiendan mejor, y bueno, de alguna forma esto termina como un beneficio para los ciudadanos. Y el último punto que también tomé, esto de que también figuraba en el escrito, esto de adelantarse a las tecnologías, que me parece también interesante, bueno, la computación cuántica, el 5G, que bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de 5G, y bueno, ser incluso a tal punto también desde el punto de vista biológico y de no afectar a la salud
que creo que también es otro riesgo, bueno, que creo que también me parece interesante como encararlo por ese lado. O sea, yo no estar como siempre como en el punto como reactivo o en legislar después de que tuvimos el problema, sino acompañar el avance tecnológico. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo sé que la agenda del senador es muy apretada. Personalmente, en nombre del Círculo de Legisladores, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Para nosotros, senador, este tipo de encuentros es sumamente valioso porque además esto luego se sube a YouTube. Nosotros trabajamos con, creo que 24 o 25 universidades, que hacemos todo un ejercicio todos los años que se llama Cambio de Roles. Y los jóvenes siempre están como muy ansiosos de información que les va a afectar directamente, por otro lado. O sea, no es algo que no suceda. Por lo tanto, agradecemos a Juan de Dios que lo haya traído el otro día, que lo haya traído hoy para que nuestros especialistas pudieran informarse también. Le deseamos el mayor de los éxitos. Creo que tu éxito es un éxito para todo el mundo entero. Y agradecer, por supuesto, a todos los técnicos y la gente que no se ve, que trabaja para que se hagan estas reuniones, Marcelo, Karina, los fotógrafos, y al presidente del Círculo de Legisladores, que siempre habilita esta casa para que se toquen los temas que realmente son importantes para la población. No hablemos en general. Somos un uno en la Argentina, pero también somos un uno en el mundo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. En nombre del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, les queremos agradecer por la participación en este conversatorio y les deseamos que tengan una excelente jornada. Muchas gracias y hasta pronto.